¿Qué tal? Buen día. Me presento. Yo soy el licenciado Job Saucedo Rodríguez. Yo soy el maestro que va a estar encargado de impartirles la materia de Derecho Procesal Civil. Eh, Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente trabajo en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como secretario adscrito al Juzgado de Oralidad Mercantil. Mm, eh, la dinámica de la clase va a ser de la siguiente manera. Cada semana yo voy a estar subiendo a la plataforma los enlaces para que ustedes puedan visualizar los videos de los temas que se van a ir viendo. Además de estos videos o enlaces para los videos que yo voy a subir a la plataforma, también voy a poner actividades cada semana. Van a ser variadas para calificarlos a ustedes. Pueden ser pues un reporte de un trabajo de investigación, un mapa conceptual. eh, Van a ser variados los tipos de trabajos. También se va a calificar a través de los exámenes correspondientes y ya ustedes lo podrán mm, consultar en la plataforma de la universidad. Muy bien, una vez que me he presentado, pues les doy la bienvenida a, la, a esta materia que es Derecho Procesal Civil. Y pues vamos a comenzar. Voy a compartir una serie de diapositivas para que ustedes, que me van a servir de apoyo visual para ustedes, eh, para que me vayan siguiendo. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, pues la materia es Derecho Procesal Civil. Bueno, antes de entrar de lleno a lo relativo al derecho procesal civil, vamos a analizar el tema relacionado con el derecho procesal en general. Bueno, tenemos que el derecho procesal tiene dos significados distintos que se encuentran íntimamente relacionados. El primero se trata del derecho procesal positivo, que es el conjunto de normas jurídicas procesales. ¿Qué se entiende por el conjunto de normas jurídicas procesales? Pues son las normas que se encuentran contenidas en las diversas legislaciones de los estados o de los países que regulan el proceso, el, el derecho procesal en general, en cualquier materia, en específico en este caso en materia civil. Por otro lado, en segundo lugar, podemos establecer que es una rama de la enciclopedia jurídica que tiene por objeto el estudio de la función jurisdiccional, de sus órganos y de su ejercicio. Bueno, para aplicar estas normas jurídicas procesales, pues es necesario que exista un ente, en este caso pues sería el Estado, quien es el encargado de aplicar estas normas en los casos que se presenten. Por eso dice aquí que el derecho procesal también tiene por objeto el estudio de la función jurisdiccional, de sus órganos y de su ejercicio. O sea, la función que ejerce el Estado en torno a las normas procesales de los órganos y el ejercicio que éste hace. Muy bien, entonces podemos decir, además el derecho procesal es el estudio del sistema de las instituciones mediante las cuales el Estado cumple una de sus funciones características, la función jurisdiccional, que también se considera como una rama de la legislación.
Bueno, como les estaba comentando, el Estado es quien ejerce la función jurisdiccional, es quien se encarga de aplicar estas normas que se encuentran contenidas en las diversas legislaciones procesales para resolver un conflicto. Bueno, por otro lado, el derecho procesal se encuentra dotado de contenido técnico y jurídico que determina las personas e instituciones mediante las cuales se atiende en cada caso a la función jurisdiccional y al procedimiento que en ésta ha de observarse. Vamos a ver las características del derecho procesal como un conjunto de normas de manera general. Tenemos que la primera característica es que el derecho procesal pertenece al derecho público. ¿Por qué pertenece al derecho público? Porque regula el ejercicio de una función del Estado, como es la jurisdicción, a través del proceso. El Estado, quien es el juzgador como titular de la función jurisdiccional, conduce y resuelve el proceso en cualquier campo del derecho por medio de actos que tienen todas las características propias de los actos de autoridad: unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Ahora podemos decir como otra característica del derecho procesal que este es instrumental. ¿Por qué decimos que es instrumental? Porque es un medio o un instrumento, ¿verdad? Con que a través del cual se va a resolver un conflicto de trascendencia jurídica. Esto a través de la aplicación de una o varias normas de derecho sustantivo, normas de derecho y obligaciones. Ahora, ¿por qué decimos como tercera característica tenemos que el derecho procesal es autónomo? Porque esta ciencia o este tipo de derecho tiene sus propios conceptos, teorías, principios e instituciones, distintos y autónomos de los que corresponden a las disciplinas que estudian las normas sustantivas. Muy bien, como pudimos ver, el derecho procesal en general pues tiene estas tres características: que pertenece al derecho público, es instrumental y además es autónomo. Ahora vamos a ver lo relativo a la unidad fundamental del proceso civil. Unidad fundamental. ¿Qué entendemos por la unidad fundamental del proceso civil? Es la unidad fundamental del proceso civil es una serie de actos de diversa índole realizados por diferentes personas, pero que ambos actos y personas tienen un fin común que consiste en la búsqueda de la solución de una controversia que una autoridad judicial deberá resolver. Ahora bien, la unidad fundamental se tiene que los juristas o la gran mayoría de los juristas han establecido o coinciden en que la unidad fundamental se refleja a través de tres conceptos jurídicos fundamentales, como lo son la jurisdicción, el proceso y la acción. Vamos a ver lo relativo a la jurisdicción. Muy bien, tenemos que
También la unidad fundamental radica también en que cualquier proceso de la índole que sea, civil, penal, laboral o cualquier otro, se estructura de forma similar, pues cuando surge de un litigio requiere de actos procesales y todo ello para llegar a la sentencia y la ejecución de la misma. Como podemos ver, la unidad fundamental tiene que ver con el hecho de que eh, en materia de derecho procesal, sin importar si sea civil, penal o laboral, se estructuran estos procesos para resolver un conflicto, se estructuran de manera similar porque tienen lugar como consecuencia de un litigio. Un litigio pues es una controversia entre algún particular, entre particulares, entre una persona moral, un particular, y este conflicto que se genera requiere de actos procesales para llegar a una solución. De ahí entra el derecho procesal civil. O sea, son actos procesales que requieren de la intervención de un tercero. O sea, pues no lo puede resolver los particulares, solamente los particulares, sino que requieren de la intervención del Estado como órgano que imparte la jurisdicción para que este litigio pueda resolverse. ¿Cómo se resuelve? A través de la sentencia que pone con la que se llega a la solución de o se resuelve el litigio que se le presentó a la autoridad y que a través de actos procesales emitió una sentencia para resolver este litigio. Bueno, aquí podemos ver que vamos a citar a la doctrina. El procesalista argentino Podetti denomina la trilogía estructural de la ciencia del proceso, es decir, la jurisdicción, proceso y acción. Bueno, continuamos. Como les decía, aquí podemos ver que todas las ramas del derecho procesal, penal, civil, administrativo, laboral, parten de la existencia de tres conceptos, que es uno, la jurisdicción, el proceso y la acción. Bueno, vamos a ver el primero de estos conceptos. Muy bien. El primero de estos conceptos es la jurisdicción. Como ya les estaba mencionando anteriormente, en el proceso se requiere la participación de un tercero que sea imparcial. En este caso es el juez o autoridad jurisdiccional quien tiene a su cargo dirimir la controversia que se le plantea. O sea, el juez, que en este caso es el órgano del Estado, quien se encarga de aplicar su jurisdicción para que un litigio o vamos a decirlo, una controversia que se suscita entre partes pueda resolverse. ¿Y cómo se resuelve este litigio o controversia? Esto se resuelve a través de un proceso que consiste
en todos los actos que se realizan durante el transcurso del procedimiento y que tienden a demostrar los hechos planteados por las partes. Es decir, a través de este proceso que va dirigido por el juez, eh, se desarrolla en etapas donde cada una de las partes tiene el derecho o se le da su derecho para que demuestre los hechos en que se encuentran los hechos del litigio. O sea, cada una de las partes pues expone sus hechos y dentro del proceso ellos deben de demostrar lo cual pues ya decide el juez al final. Y por otra parte tenemos lo relativo a la acción, que consiste en el derecho que la norma jurídica otorga a una de las partes para reclamar su propio derecho. Bueno, digamos lo que es el derecho que tienen, en este caso, pues por decirle un particular, es un derecho que le otorga la ley que él tiene para que se le resuelva un litigio o un conflicto. Referente a la jurisdicción, como le estaba comentando, es la función que ejercen órganos del Estado independientes o autónomos para conocer y resolver a través del proceso los litigios que planteen las partes y en su caso para ordenar que se ejecute lo resuelto o juzgado. Sí, por ejemplo, como les comentaba, pues es el juez quien tiene esa jurisdicción para poder eh, decidir sobre algún litigio que se les presenta. Vamos a poner un ejemplo. En materia civil es muy común que existan contratos de, bueno, un arrendamiento de una casa, un bien inmueble. Las partes, dos personas físicas celebran un contrato de arrendamiento sobre determinado bien inmueble. Al paso del tiempo, la, el, una de estas incumple y a raíz de eso, pues ya se suscita un litigio o conflicto. ¿Y qué van a hacer esas partes para que este conflicto se resuelva? Pues tienen que acudir ante el órgano del Estado, que en este caso es el juez, quien a su vez va a aplicar su jurisdicción para resolver el litigio, el juicio, el problema, vamos a decirlo así. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de jurisdicción. Es la función que el Estado ejerce, en este caso a través de un juez, para resolver un litigio. Ahora, abundando en el tema de lo relativo al proceso, es el conjunto de actos o hechos jurídicos a través del cual dichos órganos dirigen y deciden los litigios. Dichos órganos, bueno, el juez, o sea, digámoslo así, el proceso es el conjunto de actos o hechos jurídicos, o sea, es el conjunto de pasos que se contienen en la ley, que se deben seguir y que deben ser realizados por el órgano del Estado, el juez, para
decidir sobre un litigio. Por decir, vamos a dar un ejemplo, en un juicio, siguiendo con el ejemplo del arrendamiento. Bueno, cuando son conflictos derivados de un contrato de arrendamiento, el Código de Procedimientos Civiles del Estado establece el tipo de juicio que se debe llevar a cabo para resolver este tipo de conflictos. Y dentro de ese juicio se encuentran previstas las diferentes, vamos a decirlo así, pasos o requisitos que se necesitan para poder acudir a ese tipo de juicio y los pasos que hay que seguir para que ese litigio derivado del arrendamiento pueda resolverse. A eso nos referimos en cuanto al proceso, pues son la serie de normas y de pasos que se encuentran contenidos en la ley que se deben acatar por las partes y deben ser dirigidos por el juez o en que es el órgano del Estado para decidir sobre el litigio, que es, no, es en sí pues el conflicto, el problema. Ahora, referente a la acción, es el derecho que se confiere a las personas para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr en su caso la ejecución forzosa de lo que se juzga. Bien, la acción. La acción, como se explicó, es el derecho que tienen los particulares o pues las personas en general de la sociedad para que estos puedan interponer un proceso ante el juez a fin de que puedan resolver el litigio que se está planteando. Vamos a decirlo así, pues sí, es el derecho que tiene pues todo ciudadano a que en caso de que surja alguna controversia en relación a en el ámbito civil, en este caso, bueno, civil, para acudir ante el juez y solicitar que a través de un procedimiento, que se inicie un procedimiento, pueda quedar resuelto ese litigio a través del dictado de una resolución donde el juez expone los argumentos y fundamentos por los que en virtud de los cuales eh, declara que se va a resolver ese litigio. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es bueno, seguimos con el tema de la unidad fundamental del proceso civil. Bueno, tenemos que todo proceso inicia por medio de un presupuesto, antecedente o contienda. Como les estaba explicando, que un presupuesto, pues en sí, pues es el litigio, el problema que se llegare a presentar. Retomando el ejemplo de el arrendamiento, pues si celebrado un contrato de arrendamiento entre dos partes y alguna de ellas incumple, pues ahí ya se tiene surgimiento lo que es aquí establece la diapositiva, un presupuesto, un litigio.
hablando de la unidad fundamental del proceso, que por ejemplo el proceso pues surge de un litigio. Como segundo punto aquí en la diapositiva, el proceso se desenvuelve a lo largo de un recorrido, procedimiento, actos o hechos procesales, los cuales tienen una relación formal, especial y temporal que constituyen el procedimiento. Muy bien, como eh, el proceso se desenvuelve a lo largo de un recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para resolver el litigio que se presenta, se desarrolla un proceso, un procedimiento, un juicio, vamos a decirlo así. Pero este juicio tiene diversos, ¿cómo podríamos decirlo? Diversos pasos que hay que desarrollar para que al final se pueda llegar a resolver este conflicto, este litigio, válgame, un conflicto. A eso se refiere, que en relación a que el proceso se desenvuelve a lo largo de un recorrido. Esto es que el proceso tiene sus etapas que tienen que cumplirse para poder llegar a resolverse el litigio. Por otra parte dice, persiguen alcanzar una meta. O sea, al desenvolverse el procedimiento, esto tiene como fin que al cumplirse con todas sus etapas, se pueda dictar una sentencia, como aquí dice, una sentencia que resuelve el conflicto. Es decir, bueno, tenemos primero, que ya habíamos dicho primeramente, se presenta el litigio, el problema. Y una vez que ya ha surgido este problema, hay que acudir ante el órgano jurisdiccional, el Estado, que en este caso, si tomamos otra vez el ejemplo del arrendamiento, tendría que acudir a los juzgados del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en materia civil. En este caso, como la materia de arrendamiento ya se maneja, la interposición de ese tipo de procedimientos es a través de la vía oral, tendría que acudir el interesado ante el juzgado en materia civil oral a solicitar al juez a través de la a través de la presentación de una demanda, que éste pues la analice, la admita y proceda en consecuencia a llevar las etapas procesales de este tipo de juicios que pretenden resolver conflictos en relación a un contrato de arrendamiento. Y una vez que ya se han, digámoslo así, completado esas etapas, ese recorrido, como dice aquí, tiene un fin, que es que se resuelva la controversia. Esa es la meta, a través de una sentencia que resuelva el conflicto. Y ahí en esa sentencia, pues el juez expone las razones y fundamentos o los motivos por los cuales el juez determina que debe de resolverse el litigio de tal o cual manera.
También tenemos que al dictarse la sentencia, ¿verdad? Pues no siempre o por lo regular, pues no la parte eh, que resultó condenada mm, no cumple de una manera voluntaria con con la misma. Entonces, para que estas sentencias existen mecanismos o métodos que se utilizan para que para que de una manera coercitiva se pueda llegar a cumplir con el derecho que se otorgó en la sentencia. Como aquí se establece en el cuarto punto, dice que en caso de no ser cumplida voluntariamente, por la parte condenada. O sea que si en caso de que la sentencia que llegara a dictarse no es cumplida de manera voluntaria por quien está obligado a hacerlo o por quien ya se determinó que debe hacerlo, pues se puede, digámoslo así, se puede hacer cumplir de manera obligatoria a través de los medios y procedimientos que se establecen en las leyes correspondientes de cada materia. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver en específico las características del derecho procesal civil. En primer término, tenemos que el derecho procesal civil se caracteriza porque en este rige en forma predominante pero no absoluta el principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Bueno, el principio dispositivo eh, tenemos que se entiende como, digámoslo así, que el proceso pues no se va a impulsar solo, sino que depende de las partes, del interés de las partes. Por ejemplo, en este caso, volviendo al mismo ejemplo del conflicto que se suscita a través del incumplimiento de un contrato de arrendamiento, para que pueda resolverse ese conflicto, pues se necesita la iniciativa de la parte interesada, porque ese, el procedimiento que se interponga para dar solución a dicho conflicto, pues no se va a interponer de oficio por la autoridad competente o la autoridad que va a aplicar su jurisdicción, como en caso contrario de pues la materia penal, que en ciertos delitos pues si el Estado es quien se encarga de investigar y perseguir de oficio esos delitos, sin que sea necesario que parte o determinada persona lo denuncie para que pueda actuar en consecuencia la autoridad judicial o jurisdiccional. Por ejemplo, por eso aquí tenemos como primer punto en relativo a la característica de que se rige predominantemente, pero no en forma absoluta por el principio dispositivo. Es decir, que el proceso debe iniciarse por iniciativa de parte. O sea, es la parte que se le presenta a este tipo de litigios o que se va envuelto en este problema, quien debe acudir ante el juez para entablar su demanda y así el juez
la admite y le da trámite al juicio para concluir para que éste pueda tener una solución, para que haya una solución al conflicto. Ahora, bueno, eso es en lo que respecta a cómo quién es el encargado de iniciar este tipo de procesos, aquí a cargo de quién corre esa responsabilidad, que es por decir a instancia de parte o del quien resulta afectado. Ahora bien, ya dentro del proceso, que este proceso pueda llevarse a cabo por todas sus etapas, mm, me digo, no, se tiene que queda confinado a las partes, o sea, son las partes derivado del principio dispositivo en este tipo de procedimientos del proceso civil. Son las partes quienes se encuentran encargadas de, del impulso, o sea, de que el proceso pueda llevarse a cabo por todas y cada una de sus etapas hasta llegar a la conclusión del mismo con el dictado de la sentencia. A eso nos referimos con que las partes eh, tienen la obligación de impulsar el proceso. Y ahora dice, las partes tienen el poder de disponer del derecho material controvertido. O sea, aquí hacemos referencia cuando decimos que las partes tienen el poder de disponer del derecho material controvertido en relación al derecho procesal civil. Nos referimos a que de manera unilateral alguna de las partes, en este caso, vamos, tenemos que en el proceso hay una parte actora y una parte demandada. La parte actora es la que inicia el procedimiento a través de la interposición de su demanda y la parte demandada es la persona que va en forma posterior a dar contestación a la demanda que se le está interponiendo. Pero volviendo al principio dispositivo, se dice que las partes tienen el poder de disponer del derecho material controvertido. Es decir, que en el caso de la parte actora, esta tiene a su disposición el derecho de desistirse de la acción o de la demanda, o por, tiene ese derecho porque una vez iniciado presentada la demanda y que se admite a trámite, eh, la parte actora tiene el derecho de desistirse de esa demanda o, o de la acción interpuesta. Por, en el, en el supuesto de la parte demandada, tenemos que la parte demandada tiene el derecho de controvertir los hechos o negar, poner en tela de juicio los hechos que se exponen en la demanda y o por otro lado puede allanarse a la misma. ¿Qué quiere decir allanarse? O sea, que está de acuerdo en lo que se le demanda, en los puntos de inconformidad que plantea la parte actora, él puede elegir por allanarse. Por eso decimos que la parte actora y la parte demandada
disponen del derecho material controvertido. Por una parte, el, el promovente tiene el derecho para desistirse de la demanda y por otra parte, el demandado tiene el derecho para poder allanarse. O sea, al momento que se le demanda y se le emplaza, puede comparecer al juzgado y eh, ah, y en vez de controvertir o dar contestación a la demanda, negando todo lo que se le reclama o controvirtiendo o exponiendo hechos diversos, puede allanarse, eh, manifestar que está de acuerdo con los puntos reclamados y los hechos que se exponen en la demanda. Como cuarta característica tenemos que las partes fijan el objeto del proceso. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué dice que las partes fijan el objeto del proceso? Esto quiere decir que son las partes quien van a establecer de qué se va a tratar el litigio, porque el juez pues solamente va a dirigir el proceso y va a emitir sus determinaciones conforme a lo que las partes le planteen. Esto es, si se trata de una compraventa de una casa, se celebra un contrato de compraventa en escritura pública, se establece cierta cantidad y que la misma va a ser pagada en ciertas mensualidades. Se firma por las partes y bueno, está en escritura pública. Hay un incumplimiento y como consecuencia de ese incumplimiento hay un incumplimiento del comprador y como consecuencia de ese incumplimiento el vendedor del inmueble opta por acudir ante el juez a promover un determinado procedimiento para lograr que el cumplimiento del contrato en relación al pago de las mensualidades que se establecieron por la compraventa. En este caso, pues fue la parte actora quien fijó el objeto del proceso, que es el litigio en relación a un contrato de compraventa que quiere que se cumpla en forma forzosa como consecuencia del incumplimiento del comprador en el pago de las mensualidades. Ahí podemos ver cómo son las partes las que fijan el objeto del proceso. Y por otro lado, pues al momento de contestar, pues ya sería la parte, ya se convertiría, bueno, el comprador en la parte demandada, quien a su vez expondría las defensas que él estime que tiene a su favor o para defenderse de la demanda que se instaura en su contra. Podríamos decir que él podría contestar, acudir a contestar y decir que que sí pagó. Ahí pues también podemos ver que es la parte actora y la parte demandada quien fijan el objeto del proceso. Muy bien, el siguiente punto tenemos que además de fijar el objeto del proceso, las partes también fijan el objeto de la prueba. ¿Qué es esto? Pues el fijar el objeto de la prueba. Esto quiere decir que son las partes quienes, al ser las partes quienes exponen los hechos, son estas quienes van a ofrecer las pruebas para demostrar tales hechos. Si en este caso, eh, a- hablando de la parte demandada, que comparece y dice que él sí pagó las mensualidades que se le están reclamando de pago,
Él debe ofrecer pruebas tendientes a demostrar que cumplió con esa obligación. Entonces, en este caso es la parte demandada quien fija el objeto de la prueba, que es en este caso pues que él sí dio cumplimiento. Ahí, bueno, y ahí se cumple con el principio dispositivo en relación a la fijación del objeto de las pruebas. Por otra parte, el principio de dispositivo también en el proceso civil se caracteriza porque únicamente son las partes quienes se encuentran legitimadas para impugnar las resoluciones del juzgador. Es decir, solamente las partes que intervienen en un proceso son los que se encuentran legitimados para inconformarse con alguna determinación que emita el juzgador. Podría ser dentro del procedimiento, como eh, podríamos poner, por ejemplo, el desechamiento de una prueba, la admisión de una prueba, la emisión de un determinado auto, una determinación, y eh, igualmente también pueden impugnar la resolución que ponga fin al juicio, la sentencia. Bueno, hablando en lo relativo al derecho procesal civil, ya en cada rama de la materia pues varía los tipos de impugnación que se pueden realizar. Pero en sí, pues sí, solamente son las partes quienes se encuentran legitimadas para hacer valer el derecho de impugnar una determinación, una sentencia, un auto que emita la autoridad. Y por último, la cosa juzgada. Dice que la, la cosa juzgada solo surte efectos entre las partes que han participado en el proceso. ¿Qué es la cosa juzgada? Bueno, pues la cosa juzgada básicamente pues es la verdad legal cuando se emite una resolución y esta podemos decir por una parte cuando se emite una resolución y esta no es impugnada en el término y a través del recurso idóneo que para ello establece la ley, pues se convierte en cosa juzgada porque ya no fue impugnada y ya no puede ser cambiada. Se transforma pues en la verdad legal. Eso es la cosa juzgada y que es como lo refiere aquí, solo opera entre las partes del procedimiento, porque solo fueron estas las que dentro del procedimiento expusieron sus hechos, ofrecieron las pruebas conducentes y a través de esto se emitió una resolución de la cual se les notificó y quedaron enterados. Entonces, al ser nada más las partes quienes intervienen en el litigio, es por eso que la cosa juzgada, como ya lo vimos, solo afecta a los participantes del proceso. Muy bien. Como otra característica del derecho procesal civil, entendemos que debe existir igualdad entre las partes del proceso. ¿A qué se refiere esto? Vamos a decirlo así. Se refiere a que ante la ley o en el proceso, tanto la parte actora como la parte demandada deben tener igualdad de oportunidades. Vamos a ver, bueno, vamos a poner como ejemplo lo que establece el artículo 1 constitucional.
Voy a dejar de compartir. Deme un segundo. Vamos a ver lo que dice la Constitución. Aquí está. Les voy a compartir pantalla. Aquí está, si lo pueden ver. El artículo 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bueno, a ver. Ya una vez establecido lo que nos dispone el artículo 1 de la Constitución, podemos ver que en dicho artículo no hace distinción, sino que, como él mismo lo establece, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales. Ahora, traducido esto al derecho procesal en relación a la igualdad de las partes, eh, tenemos que, voy a compartir otra vez las diapositivas. Ahí está. Muy bien. Deme un segundo. Esto es que deriva de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Mm, Podremos decirlo que, o sea, no se debe tener una preferencia o una distinción entre las partes, sino que los dos, tanto actor como demandado, deben ser tratados por igual, así como lo establece la Constitución en el artículo 1, que no hace distinción, sino que dice que todos los, como, a ver, déjenme ver, aquí está, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Otra característica es en el derecho procesal civil siempre hay contradicción. Dice carácter dialéctico del proceso, petición o pretensión expresada por una de las partes en el proceso. Debe ser comunicada a la parte contraria para que ésta pueda prestar a aquella su consentimiento o formular su oposición. Ok, como ya pudimos, como podemos ver, la contradicción se centra en que, poniendo el ejemplo, cuando se presenta una demanda y esta se da trámite por el juez, se admite a trámite, entonces, ¿qué es lo que procede? Una vez que la demanda se fue admitida, y para darle su trámite al juicio, de esta demanda se le debe hacer sabedor al contrario, a la parte demandada. Esto a través de que se realice el emplazamiento correspondiente. ¿Qué, ¿De qué se trata el emplazamiento? Pues es, vamos a decirle así, el medio por el cual eh, el juez, a través de la persona correspondiente, en este caso sería a través de un actuario,
le corre, le hace sabedor a la parte demandada de que existe una demanda en su contra y le, le comunica el auto donde fue admitida esta demanda, además de remitirle copia de traslado de la demanda y de los documentos que allega la parte actora para demostrar su acción. Entonces ahí ese es el principio de, ahí tenemos un ejemplo de principio de contradicción, donde se presenta la demanda, se admite, se emplaza la parte demandada y se le da el derecho para que ésta pueda acudir a contestar en el término que establezca la ley para controvertir o hacer valer sus excepciones y defensas respecto de lo vertido por la parte actora en su escrito inicial de demanda. Eh, otro, otro ejemplo de contradicción, pues es en relativo al ofrecimiento de las pruebas que las partes tienen su derecho para objetar este tipo de las pruebas que llegarán a ofrecerse dentro del juicio para emitir sus consideraciones por las cuales no deberían ser admitidas a trámite, que deberían desecharse. Pues ahí también se tiene un ejemplo de la característica de la contradicción. Muy bien, continuamos. Bueno, eh, yo creo que en esta clase vamos a llegar hasta este punto, porque en la siguiente ya veríamos otro tema, ya entraríamos por decir aquí nomás estuvimos viendo pues los conceptos de derecho procesal en general, el derecho procesal civil, sus características, cómo se define. Y en la siguiente clase ya vamos a entrar a las fases procesales, que son las fases la fase postularia, probatoria y conclusiva. Entonces, eh, por el momento vamos a dejar hasta este punto en esta clase. La voy a proceder a subir al sistema para que usted la pueda tener y ver. Y también pues vamos a encargar una actividad para que ustedes la puedan realizar. Entonces, pues de mi parte sería todo. En- em, pues como les comento, pues cualquier duda que tengan, pues yo estoy en la mejor disposición. Les voy a poner mi correo y mi WhatsApp para que me puedan contactar en cualquier duda que tengan respecto de la clase o respecto de las actividades que vamos a estar encargando. Entonces, pues de mi parte sería todo. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga. Y pues bueno, me despido. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.